Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Me llamo Eduardo Ramos, tengo 32 años y llevo más de una década sirviendo en el ejército. Soy francotirador y, aunque he participado en operaciones en algunos de los lugares más inhóspitos del mundo, esta misión en el Ártico sería diferente. Me lo advirtieron cuando acepté, pero lo que no me dijeron es que esta vez no estaría enfrentándome a un enemigo humano. Todo comenzó cuando nos informaron de un espía enemigo que operaba desde una vieja estación científica abandonada desde hacía años. Según los informes, este individuo estaba recopilando información altamente sensible sobre operaciones militares en el Ártico, transmitiéndolas a un destinatario desconocido. Es una amenaza que debe ser neutralizada de inmediato, nos dijeron. Las órdenes eran simples, directas, pero algo en la forma en que nos hablaron, en las miradas cruzadas entre los superiores, me hizo sospechar que había detalles que no estaban compartiendo. Despegamos en un avión de carga con un rugido ensordecedor. Mientras atravesábamos las nubes, el piloto nos informó que estábamos a solo unos minutos de la zona de descenso. Cuando las puertas se abrieron, el viento nos golpeó con tal fuerza que sentí que me arrancaba el alma. Ramos, tu posición será a 2 kilómetros al sur de la estación. Necesitamos ojos en ese lugar antes de movernos, me dijo el comandante. Asentí, ajustando mi equipo y asegurándome de que todo estuviera en orden. Mi rifle, un M2010, era mi única compañía en este tipo de misiones, silencioso, preciso y letal. El trayecto hacia mi posición fue largo y solitario. Mientras avanzaba por la tundra, no podía evitar notar lo extraño que era el silencio en este lugar. El viento soplaba con fuerza, pero más allá de eso no había nada, ni un animal, ni un sonido que no fuera el de mis botas hundiéndose en la nieve a cada paso. Tenía esta extraña sensación de que no estaba solo. Después de casi 3 horas de caminata, llegué a un montículo de hielo que parecía ideal para establecer mi punto de observación. Me tumbé en el suelo, cubriéndome con una sábana de camuflaje blanca. La estación era un edificio pequeño, rectangular, de concreto desgastado por los años. Las ventanas estaban rotas y el techo estaba parcialmente colapsado, cubierto de una gruesa capa de nieve. Una antena de comunicaciones se inclinaba peligrosamente hacia un lado, como si algo la hubiera golpeado con fuerza. Comencé a observar, como lo hago siempre, con paciencia. Horas pasaron mientras escaneaba cada rincón del edificio, buscando señales de movimiento, cualquier indicio de que mi objetivo estaba allí. No había nada, el lugar parecía completamente desierto. Sin embargo, había algo que no cuadraba. El hielo alrededor de la estación estaba marcado con extrañas grietas que se extendían en patrones inusuales, casi como si fueran hechas a propósito. Algunas parecían demasiado grandes para haber sido causadas por el frío o los cambios naturales del clima. Algo aquí no estaba bien. Justo cuando estaba comenzando a pensar que el informe era incorrecto, vi algo. Una sombra cruzó una de las ventanas superiores. Me tensé, apretando el ojo contra la mira y ajustando el enfoque. Por un segundo, juraría que lo que vi no era un hombre, sino una figura alargada que parecía moverse de manera antinatural, como si no estuviera caminando, sino arrastrándose por el suelo. Mi primer pensamiento fue que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era fácil imaginar cosas en un entorno tan hostil y aislado. Pero entonces, volvió a aparecer. Esta vez lo vi con más claridad. Tenía la forma de un hombre, pero su silueta era extrañamente delgada y sus movimientos no eran normales. No caminaba, sino que se desplazaba como si estuviera flotando. Esto no tiene sentido, murmuré mientras lo seguía con la mira. Mi respiración se volvió pesada y el frío que hasta ahora había ignorado comenzó a calar en mi cuerpo. Algo en esa figura me hizo sentir una inquietud que nunca antes había experimentado en ninguna misión. La figura desapareció en las sombras del edificio y me quedé quieto, esperando que volviera a aparecer. Fue entonces cuando escuché algo que no esperaba, un golpe sordo, seco, proveniente del hielo de detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. Lentamente,
giré la cabeza, intentando no hacer ruido. No vi nada, pero la sensación de ser observado se intensificó. La tundra que antes parecía vacía, ahora parecía estar llena de presencias invisibles, acechándome desde cada rincón oscuro. Aferré mi rifle con fuerza, sabiendo que en este lugar inhóspito, cualquier error podía ser el último. El golpe detrás de mí seguía resonando en mi mente mientras trataba de mantenerme inmóvil. En mis años de servicio, había aprendido que la calma es tu mejor arma, incluso cuando tu instinto te grita que corras. Pero aquí, en medio de este infierno blanco, esa calma estaba empezando a resquebrajarse. Me di la vuelta con cuidado, sosteniendo mi rifle con fuerza. Observé la tundra con detenimiento, mis ojos buscando cualquier anomalía. La luz era escasa, con el cielo cubierto por nubes que apenas dejaban filtrar un débil resplandor. Todo parecía igual, la nieve, las sombras de las formaciones de hielo, el horizonte vacío, pero la sensación de ser observado seguía ahí, clavada en mi nuca como una advertencia. Decidí retroceder unos pasos para cambiar mi posición, moviéndome lo más silenciosamente posible. El frío mordía mis manos, incluso a través de los guantes, y mis botas crujían bajo la nieve endurecida. Era como si el ambiente conspirara para delatar mi presencia. Mientras me deslizaba hacia un montículo cercano, noté algo que me hizo detenerme de golpe, una serie de marcas en el hielo. Eran líneas profundas, paralelas entre sí, como si algo con garras gigantescas hubiera arañado la superficie. No estaban allí cuando llegué. Mi mente trató de encontrar una explicación racional, quizás una grieta natural o el peso de alguna formación de hielo que se hubiera desplomado. Pero no, estas marcas eran demasiado precisas, demasiado alineadas. Parecían deliberadas. A medida que examinaba las marcas, el golpe volvió, esta vez más cerca. Mi respiración se cortó. Lentamente, giré mi cuerpo hacia el origen del sonido, apuntando mi rifle. A unos 50 metros de mí, algo se movía entre las sombras de un grupo de témpanos. Era una figura oscura, apenas visible bajo la tenue luz. A través de la mira, intenté enfocarlo. Lo que vi me dejó helado, no era humano, o si alguna vez lo fue, ahora estaba lejos de serlo. Su cuerpo parecía alargado, casi deformado, con extremidades que se extendían en ángulos extraños. Su piel, o lo que fuera eso, tenía un tono grisáceo que reflejaba la poca luz, como si fuera hielo pulido. Lo más perturbador eran sus ojos, o el vacío donde deberían estar. Dos huecos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. El instinto me decía que disparara, pero algo en mí dudó. Era como si el propio ambiente me susurrara que no lo hiciera, que mantenerme quieto era mi única opción para sobrevivir. Pero entonces, la figura se movió y lo hizo de una manera que me heló la sangre. No caminaba, flotaba a pocos centímetros del suelo, desplazándose con una fluidez antinatural, como si desafiara la gravedad misma. Apreté el gatillo antes de pensarlo demasiado. El disparo resonó como un trueno en la tundra, rompiendo el silencio sepulcral. El retroceso del rifle me sacó momentáneamente de mi estado de shock y, a través de la mira, vi cómo la bala impactaba. Pero en lugar de caer, la criatura simplemente se detuvo. Parecía haber absorbido el impacto sin inmutarse. Mi cuerpo entero se paralizó. Observé cómo la figura giraba su rostro hacia mí. Aunque no tenía ojos, sentí su mirada penetrante y antinatural, era como si estuviera evaluándome. Comencé a retroceder, tratando de mantenerla en la mira mientras buscaba cobertura. Pero entonces, algo aún más perturbador ocurrió. La criatura emitió un sonido, un chillido agudo que no provenía de su boca, porque no parecía tener una, sino del aire mismo. Era como si el hielo, el viento y el vacío estuvieran gritando al unísono. El sonido me hizo tambalear. Perdí el equilibrio y caí sobre la nieve, mi rifle resbalando de mis manos. Me apresuré a recuperarlo, pero al alzar la vista, la criatura ya no estaba. Miré a mi alrededor, desesperado, pero el terreno estaba vacío. Solo las marcas en el hielo y mi respiración agitada eran prueba de que algo había estado allí. Intenté calmarme. Esto no es real. Es el frío, el aislamiento, estoy imaginando cosas, me repetí en voz baja,
aunque no podía convencerme de ello. Miré hacia la estación científica, que aún estaba a unos kilómetros de distancia. Era mi única opción. Si había algo o alguien ahí dentro, tal vez encontraría respuestas. Tomé una decisión rápida: abandonar mi posición y dirigirme a la estación. Si bien me habían ordenado observar y esperar, esto ya no era una misión normal. Algo mucho más grande estaba ocurriendo aquí y quedarme en campo abierto no era seguro. Recogí mi equipo y comencé a moverme con cautela hacia la estación, mi rifle listo para disparar. Cada paso se sentía como una eternidad, con el viento helado zumbando en mis oídos y la sensación de ser observado persiguiéndome como una sombra. Miraba constantemente sobre mi hombro, esperando que la figura volviera a aparecer, pero el camino permaneció en un inquietante silencio. Al acercarme más a la estación, noté que las marcas en el hielo se volvían más frecuentes, más profundas. Algunas incluso parecían formar patrones, como si algo estuviera dibujando símbolos extraños en la superficie. No podía sacudirme la sensación de que estaba caminando hacia una trampa. Finalmente, llegué a los límites del edificio. La estructura, que desde la distancia parecía inofensiva, ahora se alzaba sobre mí como un monstruo dormido. Las paredes estaban cubiertas de grietas y manchas negras que parecían más orgánicas que provocadas por el paso del tiempo. Respiré hondo, levanté mi rifle y avancé hacia la entrada, preparado para lo peor. La entrada de la estación era poco más que un marco oxidado medio cubierto por nieve acumulada y con la puerta arrancada de sus bisagras. Me detuve un momento, apuntando mi rifle hacia la oscuridad que se extendía más allá. El interior era un abismo de sombras, iluminado apenas por las luces que colgaban del techo, parpadeando como si lucharan contra el paso del tiempo. El viento soplaba a través de las grietas de las paredes, produciendo un lamento bajo que resonaba en el edificio. Tomé aire y crucé el umbral. Lo primero que me golpeó fue el olor, una mezcla de humedad, metal oxidado y algo más fuerte, como carne podrida. Mis botas crujían sobre el hielo que se había formado en el suelo y cada paso parecía amplificarse en el silencio. El pasillo principal estaba lleno de escombros, pedazos de metal, cables colgando y papeles esparcidos que alguna vez habrían sido registros científicos. Caminé despacio, con el dedo listo en el gatillo, observando cada rincón, cada sombra. Avancé hasta llegar a lo que parecía ser la sala principal, un espacio amplio con mesas volcadas y equipos de laboratorio destrozados. Había signos claros de una evacuación apresurada, algo había pasado aquí, algo que había obligado a las personas a huir, o peor. Pero no había cuerpos ni señales de lucha, más allá del desorden. Me acerqué a una de las mesas y encontré un cuaderno parcialmente congelado. Las páginas estaban manchadas, pero algunos fragmentos de texto aún eran legibles. Una de las notas decía: el descubrimiento en el hielo es más antiguo de lo que imaginamos, no es natural. Estamos despertando algo que debería quedarse enterrado. Fruncí el ceño y pasé las páginas rápidamente, buscando más detalles. Otra anotación me llamó la atención: la criatura no es solo física. Es algo más. Algunos creen que puede infiltrarse en nuestras mentes. Anoche escuché mi propio nombre susurrado en los corredores. Nadie estaba allí. Cerré el cuaderno de golpe, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Qué habían encontrado aquí? ¿Qué podía ser tan antiguo y tan peligroso? Un ruido me sacó de mis pensamientos. Provenía del pasillo por donde había entrado. Giré rápidamente, levantando mi rifle y apuntando hacia la puerta. El eco de unos pasos resonaba en la distancia, no eran míos. Avancé con cautela, manteniéndome pegado a la pared. El sonido se detuvo justo antes de que alcanzara el pasillo. Apreté los dientes, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Giré la esquina con el rifle listo, pero no había nada. Sin embargo, el suelo estaba marcado nuevamente, las mismas líneas profundas que había visto afuera, esas marcas que parecían hechas con garras gigantes. Ahora se extendían por el pasillo de la estación. Me agaché para observarlas más de cerca y noté algo que me heló la sangre. Las marcas no solo estaban en el suelo, también se extendían hacia el techo y las paredes,
como si algo hubiera pasado reptando por ahí. De repente, una sombra cruzó al final del pasillo. Fue un destello rápido, apenas visible, pero suficiente para hacerme retroceder un paso. Apunté mi rifle hacia el lugar, pero la sombra ya había desaparecido. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, quizás era mi objetivo, el espía que supuestamente se escondía aquí. Pero nada humano se movía de esa manera, tan rápido y en absoluto silencio. El aire se volvió más pesado, como si el edificio estuviera respirando conmigo dentro. Por un momento, el viento pareció detenerse y el silencio absoluto me envolvió. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. «Ramos». Me quedé helado. La voz era baja, apenas un murmullo, pero estaba allí, clara como el día. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar el origen, pero el pasillo seguía vacío. Mi mente buscaba respuestas. ¿Cómo sabían mi nombre? Ramos. Esta vez el susurro venía detrás de mí. Giré tan rápido que casi disparo por reflejo. Pero nuevamente, no había nada. El sudor comenzó a escurrir por mi frente a pesar del frío intenso. Mis manos temblaban mientras intentaba controlar mi respiración. No estaba solo en este lugar y, fuera lo que me acompañaba, sabía quién era yo. Decidí seguir avanzando, aunque cada fibra de mi ser me decía que saliera de allí. Algo en esa estación no solo me estaba observando, estaba jugando conmigo, arrastrándome más y más hacia su terreno. Al final del pasillo, encontré una escalera que descendía hacia los niveles inferiores. Desde allí, el aire se sentía aún más denso y el olor a putrefacción era casi insoportable. Una parte de mí quería regresar y pedir refuerzos, pero sabía que no tenía esa opción. Tomé una última bocanada de aire fresco antes de comenzar a bajar. El eco de mis pasos resonaba en la oscuridad y cada vez que uno de ellos se apagaba, sentía como si algo o alguien estuviera siguiéndome desde las sombras. Los escalones crujían bajo mi peso mientras descendía hacia las entrañas de la estación. La oscuridad aquí era total, rota únicamente por la débil luz de mi linterna montada en el rifle. Cada paso que daba parecía atraer más silencio, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. El aire estaba cargado con ese hedor a carne podrida y algo metálico, como sangre vieja. No sabía qué encontraría ahí abajo, pero cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no siguiera. Sin embargo, algo me impulsaba, un instinto que no podía ignorar, como si estuviera siendo guiado hacia un destino inevitable. Llegué al final de la escalera y me encontré en un corredor más estrecho que los de arriba. Las paredes cubiertas de escarcha tenían manchas oscuras que parecía que alguien había intentado limpiar sin éxito. Avancé despacio, mis pasos resonando con un eco que parecía regresar más fuerte de lo que debería. De repente, noté algo extraño en el suelo, unas huellas alargadas y profundamente marcadas en la capa de hielo. No eran humanas, eran demasiado grandes y sus dedos terminaban en formas puntiagudas que recordaban a garras. Apreté el rifle contra mi pecho, sintiendo como mi respiración se aceleraba. Las huellas llevaban a una puerta al final del pasillo, una gruesa puerta metálica que estaba ligeramente entreabierta. La luz que se filtraba por la rendija era tenue y parpadeante, como si una bombilla estuviera muriendo en el interior. Me acerqué con cautela, revisando cada rincón, cada sombra. Cuando llegué a la puerta, un ruido detrás de mí me detuvo en seco. Era un susurro, pero no uno que llamara mi nombre. Esta vez era un murmullo constante, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Me giré rápidamente, apuntando mi rifle hacia el pasillo, pero estaba vacío. Sin embargo, el sonido seguía ahí, llenando el aire a mi alrededor, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Empujé la puerta de golpe, buscando refugio en la habitación y la cerré detrás de mí. Al darme la vuelta, lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. El laboratorio era enorme, pero estaba destruido, como si algo hubiera arrasado con todo. En el centro de la sala había un enorme tanque de vidrio roto, con restos de un líquido oscuro que aún goteaba por los bordes. El suelo estaba cubierto de lo que parecían ser cables y tubos desconectados, pero lo más perturbador eran los cuerpos. Había al menos 5, distribuidos de manera caótica por el lugar.
Llevaban trajes de científicos, pero estaban irreconocibles. Sus rostros estaban desfigurados, con la piel desgarrada y los ojos completamente negros. Algunos tenían sus extremidades en ángulos imposibles, como si algo los hubiera torcido sin esfuerzo. Me acerqué al más cercano, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que había pasado aquí. En su bata, había una identificación manchada de sangre que decía Dr. Pérez. Junto a él había una grabadora, parcialmente cubierta de escarcha. La recogí con manos temblorosas y presioné el botón de reproducción. La grabación comenzó con estática, pero pronto la voz de un hombre, nerviosa y entrecortada, llenó la sala. Fecha, no sé qué día es. Esto ha ido demasiado lejos. El espécimen no es solo un organismo, es algo más, algo que no podemos comprender. Intenta comunicarse, pero no de una manera que podamos entender. Nos susurra, nos llama por nuestros nombres. Algunos de nosotros hemos empezado a escuchar cosas, a ver cosas. Anoche el doctor López dijo que vio a su hija caminando por el pasillo. Su hija murió hace 5 años. Un ruido interrumpió la grabación, un golpe seco y luego un grito distante. La voz del hombre regresó, más desesperada, no podemos detenerlo. No podemos contenerlo. Si alguien escucha esto, por favor, destruyan todo. No lo dejen escapar. La grabación terminó con un chirrido agudo y solté la grabadora como si me quemara. El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire, no lo dejen escapar. Miré hacia el tanque roto y sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Lo que sea que hubieran contenido allí ya no estaba y, lo que era peor, no parecía estar lejos. Entonces lo sentí, ese mismo peso en el aire, esa sensación de ser observado. Giré lentamente con el rifle al hombro y allí, en el rincón más oscuro de la habitación, lo vi. Era la criatura. Su cuerpo delgado y alargado parecía brillar bajo la tenue luz y su cabeza se inclinaba hacia un lado, como si me estudiara. Esta vez pude ver más detalles. Sus extremidades terminaban en garras largas y afiladas, y su piel, aunque parecía dura como el hielo, tenía un movimiento sutil, como si estuviera viva. Ramos. Su voz era como un eco dentro de mi cabeza, resonando desde todos lados y desde ninguno. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se movió. No caminó ni corrió, simplemente desapareció de donde estaba y apareció a pocos metros de mí, flotando como si se deslizara por el aire. Disparé sin pensar, vaciando el cargador en su dirección. Las balas impactaron, pero no hicieron nada. La criatura se detuvo por un momento, como si no esperara mi reacción, y luego emitió ese chillido agudo que ya había escuchado antes. El sonido me dejó aturdido, obligándome a soltar el rifle y llevarme las manos a los oídos. Caí de rodillas mientras el chillido parecía perforar mi cabeza, dejándome mareado y vulnerable. Cuando levanté la vista, la criatura ya no estaba en la sala, pero no me sentí aliviado, porque sabía que esto era solo el principio. El silencio volvió a llenar el laboratorio, pesado y sofocante. Me quedé de rodillas en el suelo, respirando con dificultad mientras mis oídos aún resonaban con ese chillido infernal. Todo en mi cuerpo me gritaba que saliera de ahí, que abandonara la estación y corriera lo más lejos posible, pero algo más profundo, me obligaba a quedarme, una mezcla de miedo y una necesidad de entender qué estaba pasando realmente. Recuperé mi rifle del suelo, aunque sabía que era inútil contra esa cosa. Revisé el cargador y lo recargué con movimientos automáticos, tratando de convencerme de que estaba haciendo algo útil. A mi alrededor, los cadáveres seguían siendo un recordatorio inquietante de lo que había ocurrido aquí. Miré el tanque roto una vez más, como si pudiera encontrar alguna respuesta en sus restos, pero solo sentí más preguntas. El pasillo fuera de la sala estaba igual de oscuro que antes, pero ahora parecía aún más amenazante. Avancé lentamente, moviéndome con cautela hacia los niveles más profundos. En mi mente, las palabras de la grabación resonaban, no lo dejen escapar. ¿Qué significaba eso? ¿Escapar hacia dónde? A medida que descendía por otro tramo de escaleras, el aire se volvía más frío, casi insoportable. Mis pulmones ardían con cada inhalación y mi linterna comenzaba a parpadear.
Intenté no pensar en ello, enfocándome en avanzar. Llegué a un nuevo nivel y lo que vi me dejó helado. Las paredes del corredor estaban cubiertas de símbolos grabados en el hielo, líneas y espirales que parecían formar un patrón, aunque no entendía su significado. Algunos de ellos brillaban débilmente, como si emitieran una luz propia. Me acerqué a uno de los símbolos, pasando la mano por encima, pero sin tocarlo. Había algo en ellos que me hacía sentir observado. Un ruido me sacó de mi concentración. Era un golpe sordo, repetitivo, que venía desde el fondo del corredor. Me armé de valor y seguí el sonido, mis pasos resonando en la quietud. Cada vez que el golpe sonaba, podía sentirlo en mi pecho, como si el mismo suelo vibrara bajo mis pies. Al llegar al final del corredor, me encontré con una puerta diferente a todas las demás. Era enorme, hecha de metal negro, con más de esos símbolos grabados en su superficie. A pesar del frío, la puerta estaba cubierta de una fina capa de vapor, como si algo cálido estuviera detrás de ella. Toqué el panel lateral, buscando una forma de abrirla. Había un teclado numérico cubierto de escarcha y un letrero que decía área restringida, nivel Omega. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si algo del otro lado estuviera intentando salir. Mi corazón latía con fuerza mientras evaluaba mis opciones. No sabía qué me esperaba al otro lado, pero tenía claro que si esta puerta existía, era para contener algo. Decidí intentarlo. Tecleé una serie de números al azar, pero el teclado emitió un pitido negativo. Frustrado, golpeé el panel y, para mi sorpresa, la puerta se abrió lentamente con un chirrido mecánico. El golpe sordo se detuvo de repente y el silencio volvió a envolverme. Dentro, la sala era inmensa, mucho más grande de lo que esperaba, con techos altos que desaparecían en las sombras. Había equipos científicos distribuidos por todas partes, pero muchos estaban apagados o cubiertos de escarcha. En el centro, una estructura dominaba la sala, un monolito negro, imponente, cubierto de los mismos símbolos que había visto en las paredes. Me acerqué con cuidado, mis ojos recorriendo su superficie. A medida que me acercaba, podía sentir una vibración en el aire, un pulso casi imperceptible que parecía emanar del monolito. Había algo hipnótico en él, algo que me hacía querer tocarlo, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, Ramos. La voz resonó desde el monolito, más fuerte que nunca, como si viniera de su interior. Mi cabeza comenzó a doler y sentí un vértigo repentino. Dejé caer el rifle mientras trataba de mantener el equilibrio. La sala parecía girar a mi alrededor y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Caí de rodillas frente al monolito, incapaz de apartar la mirada. Las marcas en su superficie comenzaron a brillar intensamente y el pulso en el aire se volvió más fuerte, más insistente. Ramos, únete a nosotros. La voz ya no era un susurro, era clara, dominante, como si decenas de personas hablaran al unísono. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Mis pensamientos eran un caos, imágenes y sonidos que no reconocía pasaban por mi mente como un torbellino. De repente, sentí algo detrás de mí, esa presencia. La criatura estaba de vuelta. Giré lentamente y allí estaba, más cerca que nunca. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y su cuerpo parecía más grande, más imponente. Esta vez no flotaba ni se movía con rapidez, simplemente estaba allí, como si supiera que no tenía que apresurarse. Todo mi ser estaba paralizado, atrapado entre el monolito y esa cosa. El monolito comenzó a emitir un zumbido constante y las luces en la sala se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad total. Todo lo que podía escuchar era mi respiración acelerada, el zumbido del monolito y el sonido suave pero constante de la criatura acercándose más. El zumbido del monolito llenaba mis oídos, vibrando en mi pecho como un tambor invisible. Cada vez que respiraba, sentía el aire denso y helado, como si estuviera inhalando algo más que oxígeno, algo vivo. La criatura estaba tan cerca que podía oír un sonido extraño proveniente de su cuerpo, un crujir sutil, como si su carne o su piel estuvieran en constante movimiento. De alguna manera, logré moverme,
retrocediendo lentamente hasta que mi espalda chocó contra el monolito. El contacto envió un escalofrío por mi columna, pero también pareció despertarme del trance. Mi rifle seguía tirado en el suelo, fuera de mi alcance, y mi cuchillo era inútil contra algo como esto. ¿Qué quieres?, grité, mi voz resonando en la inmensa sala. La criatura se detuvo, inclinando su cabeza como si estuviera considerando mi pregunta. Por un momento, el zumbido del monolito disminuyó y el silencio volvió a caer como una manta pesada. Entonces lo escuché otra vez: Ramos, somos uno. La voz ya no era un susurro, era un coro de tonos profundos y agudos, retumbando dentro de mi mente. No estaba seguro de si provenía del monolito, de la criatura o de ambos, pero lo que realmente me aterrorizó fue lo que vino después. El monolito comenzó a cambiar. Las marcas en su superficie, esos símbolos que parecían grabados, empezaron a moverse, no como si fueran dibujos, sino como si la piedra misma estuviera viva, reconfigurándose en tiempo real. Cada símbolo que se desplazaba emitía un destello de luz y la sala entera se llenó de un resplandor pulsante, acompañado por un zumbido tan intenso que pensé que mis dientes se romperían. La criatura aprovechó mi confusión. Se movió hacia mí, su figura ahora claramente visible bajo la luz cambiante del monolito. Sus brazos alargados y delgados se extendieron hacia mí con lentitud. Cerré los ojos, esperando el final. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. El monolito emitió un sonido diferente, un rugido bajo y prolongado que parecía desafiar la misma gravedad. Una ráfaga de energía salió disparada de su superficie, pasando a través de mí y golpeando directamente a la criatura. El impacto la lanzó hacia atrás, haciéndola chocar contra una de las paredes del laboratorio. La criatura emitió un chillido agudo, como el que había oído antes, pero esta vez cargado de dolor. Vi cómo se retorcía, su cuerpo cambiando de forma, como si estuviera perdiendo consistencia. Por un momento, creí que el monolito la había destruido, pero luego me di cuenta de algo más aterrador: no estaba siendo destruida, estaba siendo absorbida. La criatura luchaba, pero era inútil. Su cuerpo comenzó a desintegrarse en una nube oscura que fue arrastrada hacia el monolito, girando en espirales mientras desaparecía en su superficie. Cuando todo terminó, el monolito volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Me quedé allí, de pie, incapaz de procesar lo que había visto. Mi cuerpo temblaba y el aire ahora parecía más ligero, como si la presencia opresiva hubiera desaparecido. Pero el monolito seguía ahí, quieto, inmóvil, y sentí que me observaba incluso en su aparente inactividad. Sin perder más tiempo, recogí mi rifle y me dirigí hacia la salida. Cada paso me parecía un esfuerzo monumental, como si el peso de lo que acababa de presenciar estuviera anclado en mi pecho. Subí las escaleras, mis botas resonando en el metal oxidado, y finalmente emergí a la superficie. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero el aire fresco fue un alivio bienvenido. Me alejé de la entrada, mirando hacia la estación, que ahora se alzaba como una sombra amenazante contra el horizonte ártico. Activé mi radio y llamé al cuartel general, reportando que la misión estaba completa, aunque no sabía cómo explicar lo que realmente había pasado. Mientras esperaba la extracción, me permití un último vistazo hacia la estación. Por un momento, pensé que vi algo en una de las ventanas, una sombra que se movía, pero cuando parpadeé, ya no estaba. El helicóptero llegó poco después y, mientras me alejaba del lugar, no podía evitar sentir que esto no había terminado. Algo en esa estación seguía vivo, observando, esperando, y lo peor de todo, sabía mi nombre.